A principios de los años 70, el país vivía una coyuntura histórica inédita. La elección como presidente de Luis Echeverría Álvarez provocaba opiniones encontradas en una sociedad que todavía se dolía por la represión de 1968. No somos de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. En esta frase echeverrista se cifraba un ideario demagógico y ambiguo que exhibiría las contradicciones ideológicas y culturales del sexenio. En el ámbito cinematográfico, el hermano del presidente, Rodolfo Echeverría, quien tuvo el nombre artístico de Rodolfo Landa, propuso la creación de una oficina productora de documentales que sirviera para la propaganda del régimen. Así, además, resolvía el problema de subempleo en los estudios Churubusco. Esta oficina marcó un hito en nuestro cine. Fue el Centro de Producción de Cortometraje, el CPC, que tenía como misión producir cortometrajes de corte institucional. Pero el CPC también se convirtió en el lugar de expresión, experimentación y refugio de cineastas de diversas generaciones. Directores consagrados como Gilberto Martínez Solares, Rubén Gámez o Julio Bracho, autores de importancia reciente como Alfredo Joscovix, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Alberto Isaac o Jaime Humberto Hermosillo. También semillero de autores novísimos como Eduardo Carrasco Zanini, Nicolás Echevarría, Alexis Grivas, Tony Kuhn, Óscar Menéndez o Jaime Curi. En este capítulo de Atrapasueños contamos la historia de este espacio poco conocido de nuestro cine, el CPC, que inició como brazo de propaganda del gobierno, pero también fue productora y espacio de experimentación cinematográfica y que de 1971 a 1988 creó invaluables documentales, ficciones y cine experimental. Desde la coyuntura institucional, este espacio creó una de las obras más sugerentes y provocadoras de nuestra cinematografía, y sus protagonistas nos hablaron de esta hazaña. Comenzamos. Israel Rodríguez es un investigador atento del cine mexicano de los años 70. Reconoce la coyuntura incierta del sexenio de Luis Echeverría como espacio propicio para crear un espacio de propaganda y creatividad inusual, el Centro de Producción de Cortometraje, el CPC. Cuando Rodolfo Echeverría entra al Banco Nacional Cinematográfico como director, en enero del 71, él cita a todo mundo en los estudios Churubusco y les lee un plan de acción que va a hacer su administración. Por supuesto que Rodolfo Echeverría era el hermano del presidente electo y por supuesto que tenía intereses políticos, pero Rodolfo Echeverría, o Rodolfo Landa como se le conocía en el ámbito cinematográfico, pues era un actor que tenía muchos años, décadas ya de trabajo cinematográfico, que era un sindicalista, que había sido presidente de la ANDA, del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, es decir, era un tipo de la industria. Y cuando ya está al frente del banco, lo designan al frente del banco, lee su programa de acción y en su programa de acción hay un inciso que dice la creación de un centro de producción de documentales para resolver el problema de subempleo de los estudios Churubusco. Y entonces, simplemente la creación del Centro de Producción de Cortometrajes en 1971 se explica por dos elementos. Por un lado, la necesidad de incrementar el nivel de utilización de los estudios Churubusco, el nivel de empleo de los estudios Churubusco y sobre todo del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica. ¿Y cómo se hace eso? Redirigiendo el presupuesto de las distintas secretarías, departamentos y dependencias que antes se pagaban en empresas privadas, dirigirlo directamente al Centro de Producción de Cortometrajes. El Centro de Producción de Cortometraje consiguió su solidez y su prestigio gracias a dos presencias fundamentales: la habilidad como gestor político y financiero de Carlos Ortiz Tejada y el impulso artístico del cineasta Carlos Velo, productor y creativo. Ambos coordinaron los esfuerzos que permitieron crear este espacio, que lo mismo funcionaba para dar registro de las actividades presidenciales que para crear materiales audiovisuales con acentos críticos y estéticos importantes. Bosco Arochi, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la ahora Escuela Nacional de Cinematografía, ENAC, vio en el CPC un importante desarrollo en sus habilidades como creador.
Con el tiempo, Arochi tomaría la dirección del CPC, pero antes aprendería de Ortiz Tejada y Velo sobre el funcionamiento y la posible autogestión de esta oficina. El centro de producción del CPC lo fundó Carlos Ortiz Tejeda. Exactamente al inicio del gobierno de Luis Echeverría, Carlos Ortiz Tejeda, que es un político muy audaz, no conocía a nada, nada de cine ni nada, y en la gira de campaña de Luis Echeverría, creo que en Coahuila, él es coahuilense, se encontró a Echeverría en su campaña y Carlos había oído que en Japón había una organización para hacer cortometrajes y documentales y cortos para el Estado. Se acercó a Echeverría, que él estaba en campaña, y le propuso crear el centro de cortometraje, no con ese nombre quizá, pero le dio la idea y le gustó mucho a Luis Echeverría. Y entonces Carlos Ortiz Tejeda es el fundador del Centro de Producción de Cortometraje. Ahí entra el talento de Carlos Ortiz Tejeda. El centro de cortometraje no tenía dinero y pertenecía a la estructura de Estudios Churubusco. Estudios Churubusco tampoco tenía dinero para producir. Entonces, Carlos Ortiz Tejeda, con sus contactos, es lo que te acabo de decir hace un momentito, hacer contactos con las secretarías de Estado, con las instituciones del gobierno para que financiaran. Entonces, con lo que se financiaba un corto muy específico de comercio, por ejemplo, o de electricidad o de cualquier cosa, había ganancias para el centro de cortometraje que nos permitía, entonces llamar a Rubén Gámez y decirle que hiciera un corto creativo. Entonces, así fue como el centro de cortometraje se autofinanció. Y a la vez, también el talento de Carlos Ortiz Tejeda, porque era muy grillo, presidencia. Entonces se metió a presidencia con Fausto Zapata, que era el encargado de comunicación de la presidencia, y dijo, oye, nosotros te podemos hacer los cortos para el presidente. Y ni tardos ni perezosos empezamos a hacer cortos para presidencia, el cual dejaba dinero al centro de cortometraje y nos permitía ya hacer cortos creativos que se nos ocurría a cualquiera de nosotros cuatro o de otros directores como Rubén Gámez, por ejemplo. Oye, llamemos al más talentoso de los directores, por Rubén Gámez. Nos encargó un corto la Secretaría de Comercio, a ver, que lo haga Gámez, o que lo haga Poledo, o que lo haga esto y lo haga lo otro. Personas que no trabajaban para el gobierno porque era el gobierno. Entonces, estos cuatro permitió mucho ese enlace porque los cuatro tenemos mucha conexión con los cineastas, pero a la vez también teníamos contacto con los directores de comunicación de las dependencias, sobre todo ahí Ortiz Tejeda se manejaban en el nivel grillo. Y nosotros, Carlos Velo, yo y Ángel Flores, en el nivel de producción, yo sobre todo, yo era el encargado de la producción, y empezamos a producir. Desde el inicio tuvo 3 secciones muy claramente establecidas. En el CPC había una primera sección que se llamaba Información General, y esa sección de Información General era la que se encargaba de hacer todos estos trabajos institucionales para la Secretaría de Comunicaciones, para la Secretaría de Salud, para el departamento de tal. Entonces era la que informaba la construcción de una carretera, o simple y sencillamente iban y firmaban los informes de los secretarios, y ahí sacaban muchísimo dinero generando información institucional. Después tiene una segunda sección que se llamaba de formación política. La sección de formación política era esta parte encargada de generar las producciones vinculadas fundamentalmente con la presidencia, es decir, que se encargaba de generar las producciones audiovisuales vinculadas al proyecto político del gobierno. Fundamentalmente el proyecto político tercermundista del echeverrismo en los años 70 o de la promoción personal del presidente. Y luego existía una tercera sección que se llamaba Testimonios y Documentos. Y esa sección de Testimonios y Documentos tuvo su origen en un debate sobre la necesidad de generar crítica social o crítica política al interior del Estado mexicano. Un planteamiento en realidad nada descabellado. El Estado mexicano había perdido presencia entre los grupos campesinos, entre los grupos estudiantiles, entre los grupos de obreros.
y se sentía al interior del Estado mexicano que no se tenía conocimiento de los problemas reales, de los problemas sociales, de los problemas políticos. Entonces, estos directores, jóvenes, la mayor parte de ellos, son los que se lanzan a hacer estas documentales o estas investigaciones sobre los principales problemas sociales que hay en México. Y es en esta sección donde jóvenes documentalistas, Oscar Menéndez, el propio Ripstein, Carrasco Zanini, empiezan a generar documentales muy críticos. Estos documentales muy críticos sobre la realidad política, sobre la realidad social del campo en México, fundamentalmente, en realidad eran bastante bienvenidos por el Estado mexicano, que estaba en un momento de autocrítica. Carlos Monsiváis por ahí alguna vez lo dijo, ¿no? En el gobierno mexicano solo se acepta la autocrítica. Entonces era un espacio para generar la autocrítica de aquellos sectores a los cuales la revolución no les había hecho justicia hasta entonces, porque se está tratando de actualizar la revolución. Y había, dentro de esa sección de testimonios y documentos, algunos creadores, Rafael Corquidi, por ejemplo, que más que hacer trabajos de crítica social, pues se dedicaron a hacer cine experimental. Algo importante es que la posibilidad que tenía esta sección de testimonios y documentos de generar documentales de crítica social o cine experimental dependía de que el centro cumpliera primero sus funciones de información política o de información de la administración pública. Mientras se cumpliera aquella parte, esta parte se podían hacer lo que quisieran. Una de las principales producciones que surgieron del CPC fue Contra la Razón y por la Fuerza, documental que retrata lo sucedido después del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende en Chile. La novedad de esta película es que consiguió una entrevista del dictador Augusto Pinochet. Esta labor periodística significó un material histórico de relevancia mundial, pero con consecuencias internas. La salida del CPC de Carlos Ortiz Tejeda. La salida de Ortiz Tejeda, muy importante. Bueno, cuando sale el golpe de Estado, hacemos el golpe, que más bien fue un corto sobre el post-golpe de Estado, porque el equipo llegó dos personas, Alexis Grivas y Ángel Flores, los mandamos a Chile y allá contrataron al demás equipo. Cuando llegaron ya se había dado el golpe. Alexis Grivas ha participado como fotógrafo en acontecimientos fundamentales de nuestro país, como el movimiento estudiantil mexicano y las Olimpiadas en 1968, o su participación en el colectivo Cine 70, junto con Paul Leduc, Berta Navarro, Arturo Ripstein o Felipe Casals, entre otros. A Grivas se le encomendó acompañar a Carlos Ortiz Tejeda y Ángel Flores a documentar el golpe de Estado en Chile. La misión excedió lo cinematográfico. Hubo todo un ejercicio de inteligencia diplomática para sacar el material desde la Embajada de México en Chile, con la ayuda del embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Cuando nos fuimos allá, quieres, Rodolfo nos dijo, muy bien, ustedes van, hacen lo que quieren, pero si los agarran, no los conocemos, nada. Estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero ni yo ni Luis vamos a hacer nada. Pero dijo a Corbalá que tenía que aceptar el material para que lo pasaran a través de la embajada, para que lo nos quitaran. Entonces, tenía instrucciones de que le demos el material. Que le pasaba el material a la embajada, que lo mandara con el saco diplomático. No era fácil, porque inclusive los coches que entraban en la embajada de México estaban cateados, todo, no era muy... Pero a pesar de esto lo hicimos. Y otro material lo sacamos juntos. ¿Verdad? Un ejemplo, ¿te acuerdas la entrevista con Pinochet? Hay una entrevista con Pinochet que está en la parte final, la parte editada, no daba entrevistas. Estábamos chingados, diciéndole, mire, sabiendo que ellos estaban muy así contra el régimen Echeverría, todo porque estaba contra los milicos, que el señor general nos daba una entrevista para pasar al pueblo mexicano su punto de vista. Chinga, joder, no lo dieron finalmente. Fueron los últimos hasta que yo sé que tenemos una entrevista así. Hicimos la entrevista, dice las chingaderas que dice el pueblo mexicano, y lo que haremos mucho, que nosotros aquí haremos duro. Se acaba la entrevista, llegamos al material, salimos. Y le digo a Carlos, oye, cabrón, este material que, como en otro también que está en la película, que es muy bueno, pero si no lo quitan camino al aeropuerto, los milicos que examinaban, ya nos jodemos. Y regresa Carlos
y va, no con el general, con el tipo que estaba atrás de él. Si ves fotos de la época, un tipo así, con anteojos negros. Entonces va con este tipo y dice, fíjese, y el tipo va, y Pinochet, y regresa con tarjeta de Pinochet, firmada por él, que dice, permítanos al grupo, a los periodistas mexicanos de sacar este material, todavía la tenemos. Esta tarjeta, no sé quién la tiene. El material entonces salía así. Entonces se conectaron con la embajada, se trajo el material, se editó un corto y se terminó. Y se lo mostró Carlos Ortiz Tejeda al presidente. Y le dijo, qué bien, muy bonito. Y le dijo, Carlos, lo voy a mandar a Francia, al Festival de Francia, no sé, no me acuerdo cuál. Y el presidente le dijo, no, ya no hagamos ruido, que México ya no va a hacer ruido sobre Chile. Ya México hizo bastante ruido, ya le pusieron la etiqueta de gobierno izquierdoso, etcétera, etcétera, y quizá el presidente no quería, le dijo, ya paren ese corto, ya, ya. Y entonces Carlos Ortiz Tejeda me dijo, agarra el corto y te vas a París y te lo llevas, y lo metes al festival un festival que estaba por empezar en Francia. Yo no pude salir porque no tenía mi pasaporte, pero encontramos a alguien que se llevara el corto y exhibiera en el Festival de Cine en Francia el corto que se llama Contra la razón y por la fuerza. Y eso molestó muchísimo al presidente, muchísimo. Tanto así que cesó a Carlos Ortiz Tejeda como director del Centro de Cortometraje. La gestión de esto tan complejo que fue el Centro de Producción de Cortometrajes, pero que en realidad era la tensión entre la apertura política y la disidencia en los años 70. Esa tensión llevó en 1973 a la separación de Carlos Ortiz Tejeda como director del Centro de Producción de Cortometrajes en medio de debates fuertes sobre los límites que se tenían. Cuando Carlos Ortiz Tejeda sale del Centro de Producción de Cortometrajes y entra el maestro Carlos Velo, articula nuevamente y trata de gestionar nuevamente estas posturas, y eso dura todo lo que resta del sexenio de Echeverría, pero tiene un final pues muy violento, la gestión de Carlos Velo cuando llega la administración de Margarita López Portillo, que el CPC era más un espacio de negociación que un espacio de producción por consigna. Se sabía que se tenía que hacer, por ejemplo, un documental sobre nutrición. Entonces Eduardo Carrasco Zanini hace un documental sobre la desnutrición, ¿no? Entonces hay como un juego entre una necesidad de hacer una investigación por un tema específico y cierta libertad creadora, ¿no? Esa libertad creadora, pienso yo, mucho se debió al trabajo de Carlos Velo, ¿no? Que creo era una persona de una amplísima trayectoria ya en los años 70, que las generaciones jóvenes respetaban mucho, y que los cineastas consolidados también tenían como un referente del cine documental. Entonces la articulación, yo creo que de Carlos Velo entre las distintas generaciones y entre los cineastas independientes y el Estado mexicano posibilitó este trabajo, junto con el trabajo, por supuesto, de Carlos Ortiz Tejeda también. Nos quedamos estos tres, Carlos Velo, Flores y yo, y empezamos a producir otro tipo de cosas también en la misma forma de financiar. Y a mí se me ocurrió también hacer películas, y fue cuando hicimos lo de Rigo Tobar, que fue un exitazo. Entonces nos dimos cuenta que la capacidad que teníamos para producir era muy amplia, ¿no? Y que teníamos el apoyo del Estado. Yo me pegué mucho a Estudios Churubusco. Después, ¿qué movimiento hubo? Que a mí me ofrecieron la dirección de Estudios Churubusco. Entonces yo pasé a ser director de Estudios Churubusco. Y Jaime Curi, director de cortometraje. Y así seguimos un tiempo. Y después alguien me tendió un 4 y me corrieron. Y no solamente me corrieron, me encarcelaron. Se me hizo una acusación brutal y me encarcelaron. El cambio de sexenio trajo cambios importantes para la cinematografía mexicana.
Con José López Portillo vino la creación de RTC, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación. La hermana del presidente, Margarita López Portillo, estuvo a cargo de esta dirección y desde ahí tomó decisiones importantes para el CPC. Las dinámicas de hostilidad y represión que llevaron a la cárcel a algunos de los cineastas del CPC provocaron cambios internos en el centro, como la designación de Iván de Negri como su nuevo director. Después de que Bosco es encarcelado, Margarita nombra a Iván director del centro, un hombre muy gentil, muy sensible, que era del grupo de ella, de los espiritistas, porque ella manejaba mucho esta onda, ¿no? Entonces fue que se hizo María Sabina, ¿no? Nicolás se fue con ella a Huautla y Nicolás Echevarría hizo ese documental muy sonado. Y entonces con Iván, yo siendo gerente de producción, fue que le presenté proyectos. Poco después también viene la persecución a Iván. Hubo un asunto ahí entre ellos, ella era muy voluble, yo te imagino, y que fue cuando nos quedamos solitos ahí, Marco Julio, mi hermana y yo, y ya finalmente logramos una liquidación. Y todos salimos, y que bueno, porque pensábamos que íbamos a dar a la cárcel igual que todos, ¿no? Sí. Finalmente nada más encarcelaron mucho tiempo a don Carlos y a Bosco, cuando se enteró, y esto no lo sabía el presidente, cuando se enteró prácticamente 1 año y medio, 2 después, que estaba Carlos Velo ahí, le dijo a la hermana, saca a este señor, ¿cómo lo tienes ahí? ¿No? Filmes sobre el desarrollo laboral, como El Trabajo, de Ignacio Durán, sobre recónditos lugares de México como Tlacotalpan, de Jaime Curi, sobre el baile regional en El Son Dedicado al Mundo, de Rafael Corquidi, fantasías rurales en Poetas Campesinos, de Nicolás Echeverría, historias de alcoholismo en El Borracho, de Arturo Ripstein, sobre la nutrición, de Eduardo Carrasco. El CPC creaba materiales sobre temas relevantes que convocaban miradas críticas sobre la vida mexicana, a la vez que su cercanía con la presidencia lo hacía registrar historias de tesituras distintas. Algo un poco dramático del Centro de Producción de Cortometrajes es que al estar tan vinculado a la Secretaría de la Presidencia, a la Subsecretaría de la Presidencia, vemos durante el sexenio de Echeverría, pero sobre todo durante el sexenio de López Portillo, cómo esta magnífica productora, este magnífico centro, termina siendo utilizado fundamentalmente para hacer filmaciones familiares, ¿no? O domésticas. Son tristemente famosas las filmaciones de López Portillo corriendo con el torso desnudo en Los Pinos, haciendo ejercicio con sus hijos, pero también los hubo de la boda de las hijas de Echeverría, ¿no? Es decir, la vinculación tan directa que tenían con el poder presidencial hizo que también el centro destinara recursos a cosas bastante frívolas, ¿no? Con el gobierno de Miguel de la Madrid y la fundación del IMCINE, llegaron cambios importantes al CPC, ahora inserto en el organigrama del nuevo instituto. Cuando termina la campaña y de la Madrid toma posesión, me quedo de director del centro. Ya es cuando entro como director, en un lapso de 6 años ocupo el lugar de Velo, ¿no? Curiosamente, haber llegado al lugar del maestro pues significó mucho para mí. Yo estaba muy chavo, tendría 25 o 26 años. Había una limpieza en las finanzas. De hecho, cuando Alberto me pide que llegue al centro, me dice, revisa a ver qué hicieron estas gentes, por qué se los llevaron a la cárcel, ¿no? Y fue lo primero que hicimos con un equipo de contadores. No había ninguna falla, ¿no? O sea, había sido una pataleta de esta mujer. Desde la campaña, el presidente de la Madrid, todas eran decisiones verticales, que tal vez es lo que no entienden muchos cineastas que me guardaron mucho rencor durante muchos años, es que ahí obedecías porque obedecías, eran decisiones verticales, ¿no? Y me pidió a mí en lo personal encargarme de una serie biografía del poder, una serie sobre la vida de los presidentes. Había un auge en producción
interesante, y yo pues cargando la biografía del poder ahí, ya por ahí del 4º capítulo, este señor Soto Izquierdo me pide el puesto. Me dijo algo que no voy a decir, ¿no? Me fue muy desagradable, Sí. y le dije, no, mejor me voy. Y al mes estoy fuera, y se queda mucho el proyecto de biografía del poder, y un día se aparece el Estado Mayor en mi casa. Y ahí voy para Los Pinos, arrastrado. Y me recibe el presidente y me dice, necesito que termines. Le digo, pero pues ya no tengo en dónde ni con qué. Me dice, si tienes la empresa TEN, le dieron casi 100 millones de pesos, 87 millones. Bueno, ¿qué era lo que costaba, ¿no? En realidad, para hacer los siguientes 4. Curiosamente, cuando ya no estoy en el centro y termino la biografía del poder, al día siguiente del estreno del de Lázaro Cárdenas, que fue el último, salgo media hora de mi casa, regreso, ya no había nada. Ni papeles, ni documentos, ni sillas, ni calzones, ni zapatos, fotografías, todo se lo llevaron. Después del 83, que se crea el IMCINE, termina incluido como una oficina de producción del IMCINE, con gente pues, muy talentosa, pero sin los recursos y sin el empuje, sin el auge que había tenido durante los años 70. Así como el CPC no tuvo un acta constitutiva, tampoco tuvo un momento en el que se diera por terminada la historia del CPC. Es un proceso en el que se le va reduciendo hasta que termina diluido. Creo que fue un proyecto impresionante. Afortunadamente se conservan las películas, se conservan los materiales, pero que al haber estado tan vinculado a los intereses personales de un grupo político, en este caso el grupo político cercano al echeverrismo, el CPC dependió desde el inicio de la venia política y no tuvo bases institucionales fuertes, como ha ocurrido a lo largo de la historia y ocurre incluso actualmente, proyectos que tienen muy buenas intenciones, pero que si dependen de la venia o de los vaivenes políticos y no tienen fundamentos institucionales, pues se teme siempre, ¿no?, que al final del sexenio, al final de una administración, acabe diluyéndose el proyecto. Y eso pasó más o menos con el CPC. La recuperación y rehabilitación de los 266 filmes que produjo el CPC está en proceso. La restauradora Guadalupe León ha sido una de las encargadas de iniciar con esta titánica tarea. Guadalupe ya ha participado en la restauración de obras importantes como el documental El Grito de Leobardo López Arreche, Tepeyac de José Manuel Ramos, Carlos C. González y Fernando Sáyago, y actualmente trabaja en la primera cinta sonora en México, Santa. Del CPC, Guadalupe León ha colaborado en la restauración de películas como Teshuinada, Semana Santa Tarahumara y Poetas Campesinos de Nicolás Echevarría, La Causa de Arturo Ripstein o Día de México de Rubén Gámez. Estas películas, por ejemplo, nos hablan mucho de los directores, ¿no? Nos hablan mucho de sus acercamientos. También, ¿no? O sea, puedes ver a Rubén Gámez, ¿no?, en este Día de México, ya sabes, como toda su onda experimental a través de estas imágenes, ¿no? O sea, cómo te van narrando. Podemos ver, por ejemplo, Poetas Campesinos, un documental muy bien hecho, la verdad, muy bien ejecutado. Tenía, por ejemplo, mucha degradación en cuestión de color, ¿no? De color, yo supongo que son las circunstancias. O sea, nosotros vamos haciendo tenemos un contexto histórico. Siempre nos basamos como en tener un previo para comenzar a hacer los procesos de restauración digital, así que comenzamos como a ver justo el director, su manera de ver, porque al final cuando haces, por ejemplo, el proceso de restauración de color, necesitas basarte mucho en si está el director o el fotógrafo, te acompañan a hacer todo el proceso de restauración de color para que ellos te vayan indicando, porque estos como son documentales, hay por ejemplo el de Sur-Sureste que es una ficción, ¿no? Es una ficción documental ahí que va narrando. Entonces te acompañan como a darle cómo se veía en esa época y qué era lo que ellos querían transmitir al público, ¿no? Porque está como estas dos vertientes, o sea, sí estaba hecho
como para el gobierno, pero estaba toda esta parte de trasfondo de cómo te van marcando la pauta a ellos, cómo te van diciendo hasta el tiempo de cada uno. Hay unos que, por ejemplo, los llaman cortometrajes, pero tenemos a Desfinada, que es casi un largo, ¿no? Está bastante largo, es como de 40 minutos, creo. Tenemos Poetas Campesinos, es mi favorita también, porque es muy natural. O sea, es muy natural cómo te van narrando, los colores que utilizan, estos contrastes, los contrastes con el sol, el claroscuro que utiliza mucho Echevarría. El CPC nació en 1971 y se disolvió hacia 1988. En 17 años, produjo alrededor de 260 cortometrajes durante 3 sexenios, cada uno con una textura y una colección de preocupaciones que también designaban distintas épocas. 35 años después de su desaparición, ¿queda alguna huella del CPC? ¿Qué aportó a las carreras de quienes participaron en él? Esa interacción de generaciones que se dio en el CPC, creo que fue muy fortuita. Documentalistas importantes, el propio Epigmenio Ibarra fue de las primeras, participó en el Centro de Producción de Cortometrajes. Tony Kuhn, un gran fotógrafo del cine mexicano, es quizá de los fotógrafos que más participó en el CPC, tiene decenas de producciones en el CPC. En ese sentido, yo creo que hay una generación de documentalistas del cine mexicano, sobre todo que produjo en los 70 y 80, que encontraron en el CPC por primera vez en la historia de este país un lugar en el cual la producción de cine documental no estaba marginada. Ser estudiante y después tener un ingreso, porque lo que me daba cortometraje, no, lo que me daba cinefoto, que eran 200 pesos a la semana, pues no me alcanzaba. Ir a la escuela, hasta me dieron becas, el favor, y eran 100 pesos mensuales, y me dieron beca. Y entonces poder ir al gastadero, empezando por las olimpiadas que hicieron. Es la primera vez en mi vida que en las olimpiadas a mí me toca que me pagan con un billete de 500, nunca lo había visto el billete. Entonces imagínate, estaban haciendo un juego bien listos. Los políticos deben de estar de nuestro lado, la comunidad cinematográfica. La mala conciencia de aquel presidente hizo que hubiera todo a nuestra disposición. Y nosotros, pues como el que come un pastel, estamos aprovechando de eso porque el equipo tiene mucho que ver para realizar un trabajo de calidad. Yo creo que dejó una huella y una influencia ya, para siempre. Sí, vamos a decir que se oficializó que se hicieran cortos. Sí, porque antes se hacían muy poquitos cortos y muy dirigidos hacia la promoción de las empresas del Estado. Cuando estuvimos nosotros, rompimos eso. Hicimos que las secretarías de Estado y Presidencia produjeran cortos creativos, ocurrencias que se les dieran a los directores y a los cineastas, que eso fue una cosa de las más importantes, que no fueran nada más cosas oficiales. Entonces eso se dio con todo ese momento y con el trabajo de todos los que estábamos ahí, ¿no? Pero pues yo lo veo como un lugar que para muchos cineastas fue un remanso de paz. O sea, venían o de unas escuelas, otros venían de hacer películas con cine y esto en estándares del cine industrial. Porque era eso, ¿no? Se seguía filmando con las mismas características Ripstein y Fons y Casals y todos ellos. Pues la infraestructura era de cine comercial, ¿no? 20 camiones, no sé qué. Y aquí te ibas en una camioneta con quien quisieras y podías expresarte de una forma mucho más libre, ¿no? Autores como Casals, como Ripstein, como Hermosillo, como Bojorquez, que estaban en su momento, como el propio Miguel Itín, que estaban en su momento de mayor producción de cine de ficción, al mismo tiempo estaban trabajando en cine documental, al lado de autores como Eduardo Maldonado, por ejemplo, que terminarían optando
dedicarse fundamentalmente al cine documental. Yo creo que eso, y eso ya lo dijo alguna vez el maestro Alejandro Pelayo, el Centro de Producción de Cortometrajes fue el momento de mayor auge y de mayor fortuna del cine documental en México. Todo el mundo estaba haciendo documentales. Laboratorios institucionales o autogestivos, experiencias comunitarias o de labor periodística profesional, festivales, muestras, encuentros de documentalistas consagrados o emergentes. Todas estas prácticas tienen vínculo con este ejercicio legendario que fue el Centro de Producción de Cortometraje. No solo por sus valiosos materiales, también por una forma inédita de crear y desarrollar historias y miradas, ya fundamentales en la historia de nuestro cine. Las obras que surgieron de este caldo de cultivo entre institución y crítica, promoción y ánimos experimentales, hacen del CPC un espacio sugerente y contradictorio, un espacio de oficio y creación, de adulación y autocrítica gubernamental que solo era posible en aquel sistema político mexicano de los años 70. Todavía faltan muchas piezas documentales y de ficción que se deben rescatar del CPC, un ejercicio que por muchos años seguirán sorprendiendo a quienes rastrean de cerca a los muchos laberintos que han creado a nuestro cine mexicano. Gobierno de México.